Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente. En este caso vamos a hablar de lo que es la probabilidad, denominando o hablando sobre la probabilidad. Y vamos a mirar aquella incertidumbre de la lógica básica al teorema de Bayes o de Bayes. Este tipo de conceptos son muy importantes porque nos encontramos a diario con términos como la probabilidad, la posibilidad de que algo suceda, cuál es la probabilidad de que si lanzo un dado, de que si lanzo una moneda, de que si se gira una ruleta, si se extrae una balota. Es decir, este tipo de elementos, este tipo de componentes los encontramos cuando estamos trabajando en una clase de experimentos aleatorios, es decir, al azar. Lo que es aleatorio, lo que es al azar, está relacionado profundamente con el concepto de la probabilidad. En ese orden de ideas es que nosotros vamos a trabajar en esta clase sobre la probabilidad. Probabilidad, cuando uno le pregunta a un estudiante probabilidad, inmediatamente hay que referirnos a que una probabilidad no es ser adivino, una probabilidad no es adivinar, una probabilidad es cuantificar lógicamente, medir, saber las posibilidades reales de que un experimento o de que un evento aleatorio cualquiera pueda suceder. Cuando hablamos de eso, hablamos de esa primera característica que tiene la probabilidad, y es que no se trata de adivinar, se trata de cuantificar cuánto es esas posibilidades en un porcentaje o en un número real entre 0 y 1. Otra de las cosas es que la memoria falla, la lógica no falla. Eso nos lleva a que cada una de las fórmulas que nosotros tenemos, muchas veces no las memorizamos, pero apelamos a la lógica de la probabilidad, del azar, de esta parte de los experimentos aleatorios, y podemos sacar adelante este tipo de conceptos. El azar, ya hablábamos del azar como estructura, como componente, todo evento sigue caminos predecibles a través del tiempo y del espacio de la probabilidad. Teniendo en cuenta estos elementos que nosotros nos encontramos, es que vamos a hablar entonces de la probabilidad. Bienvenidos a este mundo, bienvenidos a este camino, bienvenidos a esta parte donde trabajamos estos conceptos que son fundamentales para nosotros, como es la teoría de la probabilidad. Bueno, y hay una regla dorada, hay algo que se conoce como la regla dorada de Laplace. Laplace fue un matemático, este matemático se interesó, buscó siempre encontrar la teoría de la probabilidad y lo hizo precisamente a través de esta fórmula o de esta razón que siempre la vamos a usar y que es importante tenerla en cuenta. Probabilidad es igual probabilidad de que suceda un evento A o un evento B, cualquier evento o experimento aleatorio, va a ser igual de acuerdo a la regla de Laplace a los casos favorables, el número de casos favorables dividido entre el número de casos totales. Si nosotros hacemos esta división que se encuentra ahí, este cociente que se encuentra ahí, esta razón que se encuentra ahí, pues vamos a encontrar básicamente la probabilidad de que un experimento, un evento aleatorio pueda suceder. Y una vez uno haga esta división, como los casos totales siempre va a ser mayor que los casos favorables, entonces nos vamos a encontrar que encontramos o hallamos tres axiomas que son importantes tenerlos en cuenta. El primero dice, cuando la probabilidad es cero, estamos hablando de un evento imposible. No existen, y acordémonos de esto siempre, no existen probabilidades negativas. Si hablamos de que algo se cumple con probabilidad de cero, es que no existen probabilidades negativas. Si da menos de cero, hay algún error en el cálculo, pero nunca nos puede dar la probabilidad si la estamos mirando como un número real. Ese número real está entre 0 y 1, entre el intervalo de 0 a 1. Luego no nos puede dar una probabilidad negativa. Cuando hablamos de que la probabilidad nos dio exactamente 1, hablamos del evento seguro. Es el espacio muestral completo, suma 1, ¿cierto? Ese 1 quiere decir que es el 100% de la probabilidad también. Recuerden, y acá nos lo dicen, que entre 0 y 1, toda probabilidad, toda, es una fracción propia.
numerador menor que el denominador, es decir, lo que decíamos acá. El número de casos favorables siempre va a ser menor que el número de casos totales. Eso hace que esa división, ese cociente de la probabilidad a través de la regla de Laplace, pues siempre me vaya a dar como resultado un número entre 0 y un número entre 1, ¿cierto? 0, 1. 0 se cataloga como el evento imposible, 1 o el 100%, aquí sería el 0%, acá sería el evento seguro que es 1, si lo estoy mirando en porcentaje sería el 100%. Recuerden que la probabilidad se puede calcular como un número, una fracción o como un número decimal, pero también tiene su equivalente en porcentaje del 0% y el 100%. Bueno, ¿tenemos hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, inquietud? Bien, vamos a seguir entonces con esta parte y es cómo nosotros podemos visualizar esto que es muy importante, que desde el punto de vista gráfico lo debemos siempre tener en cuenta porque se alinea con los conceptos que estamos trabajando. El lenguaje visual que encontramos en este mapa. Acá tenemos una operación entre conjuntos que ya la hemos estudiado previamente y se llama la unión. La operación de la unión entre conjuntos, recordemos que se representa con esta letra U y están donde se unen los elementos de un conjunto A y un conjunto B. Dice acá que la letra O visualmente, ¿cierto? Círculos que se suman. Operación que hacemos es la suma. Cuando nos pidan calcular la probabilidad de que se cumpla un evento A o que se cumpla un evento B, entonces lo que hacemos nosotros es sumar las dos probabilidades. Eso es lo que nos dice esta propiedad de la unión entre conjuntos y aplicado por supuesto a la probabilidad. En esta segunda propiedad, en este segundo gráfico que tenemos acá, tenemos la intersección entre conjuntos. Cuando uno habla de la intersección entre conjuntos, estamos hablando de una letra I, ¿cierto? La letra I. Visualmente son los círculos superpuestos. Es esta región que está en gris que la comparten, está representada a través de un diagrama de Venn y la comparten tanto el conjunto A como el conjunto B. Los dos conjuntos comparten, por supuesto, la misma región. Y ahí hablamos de una operación de multiplicación. Entonces, cuando digan si se cumple el evento A y se cumple el evento B, es ahí me está representando entonces una operación de multiplicación. Entonces la O me representa una suma, así como en el conteo la O también me representa una suma, en la probabilidad es igual, y la I me representa una multiplicación, igual que en las técnicas de conteo. Ahora bien, si estamos hablando acá del tercer gráfico, dice slash, ese slash me habla de un condicional. Nos vamos a encontrar sobre todo cuando estemos hablando de la probabilidad condicional con la frase dado que. Visualmente ese dado que está entre comillas, esto se leería este slash o esta rayita se leería dado que. Probabilidad de que suceda un evento A, dado que ya sucedió un evento B, ¿cierto? O se conoce el resultado de un evento B para cuando es la probabilidad compuesta. Visualmente, ¿qué encontramos acá en la gráfica? Un lente, una lupa de aumento aislando una sección de ese conjunto. Fíjese que está aislando una parte desde el punto de vista de ese gráfico en la probabilidad condicional, es el que nos está representando eso que nos explica acá gráficamente. Acá en la cuarta dice la frase lo contrario a, ¿cierto? Lo contrario a es lo que conocemos en conjuntos como el complemento del conjunto A, que se escribe de esta forma, A y una C arriba pequeña, sería A complemento, que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos el conjunto A y toda esta región que está en rojo es la región que pertenece al complemento del conjunto A, quiere decir que son los elementos que no pertenecen a A, que están fuera de A, ¿cierto? Que de pronto están en el universal, pero que no pertenecen a A. Eso interpretación como conjuntos. Ahora, en la interpretación como operación de probabilidad, ¿cómo encontramos la probabilidad de A complemento? A través de la operación 1 menos la probabilidad de A. Entonces, como 1 es la probabilidad total, diríamos que 1 es como todo este cuadrito, entonces le estamos quitando, le estamos restando la probabilidad, que es este círculo blanco, y nos daría la probabilidad de A complemento, que es
lo rojo que tenemos acá. Entonces, esas 4 operaciones, desde el punto de vista visual, nos están dando a entender que son los componentes. Es la lectura que le debemos dar cuando trabajamos en esta parte como es la probabilidad. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda, comentario, inquietud? Bueno, entonces vamos a seguir. En este orden de ideas y trabajando acá, entonces nos vamos a centrar en esta parte que tiene que ver con la regla de la suma. Entonces vamos a navegar sobre esa O, sobre una O en probabilidad. Esa O en probabilidad siempre nos va a representar la regla de la suma para las probabilidades. Entonces miremos acá. Esa O que tenemos acá, acá tenemos un conjunto A, acá tenemos un conjunto B. Esta parte que tenemos acá en el centro, pues es la intersección entre el conjunto A y B, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros busquemos o cuando nos pregunten en los ejemplos por la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B, sumamos sus áreas de probabilidad. Entonces, esa O, vamos a recordar acá en esta parte, el cuadrito que está en la parte inferior de la diapositiva, nos muestra a nosotros que la probabilidad de que suceda A unido B, que en términos de la lógica matemática se lee probabilidad de que suceda A o probabilidad de que suceda B. Acuérdense que esa O está asociada a una unión entre conjuntos. Entonces la probabilidad de que suceda A unido B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Fijemos que calculamos la probabilidad de que suceda el evento A y le sumamos la probabilidad de que suceda el evento B, pero debemos restar la probabilidad de que suceda A intersección B, o sea que suceda A y B al tiempo. ¿Por qué se resta eso? Aquí nos manifiestan, acá es importante resaltar que estamos evitando la trampa del doble conteo, ¿cierto? Si hay elementos que pertenecen a A, pero también pertenecen a B, los estamos contando 2 veces. Debemos restar esta zona para evitar ese doble conteo en esta parte de la probabilidad. Entonces, cuando ustedes vayan a calcular la probabilidad de que suceda un evento A unido con un evento B, eso nos va a dar igual a la probabilidad de que suceda el evento A más la probabilidad de que suceda el evento B menos la probabilidad de A intersección B. Esos son como los elementos, las formas que nosotros podemos encontrar cuando estamos hallando la probabilidad de la O. Muchas veces en los enunciados nos van a decir, calcule la probabilidad de que suceda A, un evento A, o suceda un evento B. Por ejemplo, si estamos lanzando un dado y una moneda, entonces calcule la probabilidad de que obtengamos un número 3 o una cara en la moneda. Ese tipo de probabilidades, ese tipo de cosas, de elementos, cuando se manejan dos, sobre todo cuando hay intersección, porque en la moneda y el dado no hay intersección, entonces esto sería 0, entonces restaríamos 0. Pero cuando hay conjuntos que tienen intersección, debemos restar esa parte de la intersección. Bien, entonces, análisis de la exclusión. Acá tenemos un ejemplo, y es cuando uno está trabajando esta parte, uno debe encontrar algunos elementos que tienen unas características fundamentales. Acá hay una tienda de mascotas, tenemos 15 animales, ¿cierto? Y vamos a mirar, en esta parte, la parte izquierda de su pantalla, encontramos un conjunto de perros y un conjunto de gatos, ¿cierto? Si yo tengo estos dos conjuntos, el conjunto de perros y el conjunto de gatos, y me preguntan a mí, ¿cuál es la probabilidad de que se seleccione un perro o un gato, ¿cierto? Perro o gato. Entonces, la lógica, la pregunta sería probabilidad de perro o gato, ¿cierto? La lógica me diría que un animal no puede ser perro y gato al tiempo, ¿cierto? A la vez. Entonces, acá en este caso era lo que yo les decía, no existe intersección. Entonces, la intersección es igual a 0. Como es igual a 0, pues no lo vamos a tener que calcular. Entonces, el cálculo nos quedaría probabilidad de escoger un perro. Entonces, si nosotros miramos acá en el conjunto de los perros, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perros. Entonces, la probabilidad de los perros sería 8
de 15 animales en total, porque tenemos acá 8 perros, ¿cierto? Hay 15 animales en total, entonces hay 8 perros y hay 7 gatos. Entonces lo que nosotros hacemos es sumar, ¿cierto? Sumamos la probabilidad de escoger un perro, que sería 8 perros sobre 15, más la probabilidad de escoger un gato, que sería 7 sobre 15. Y eso me va a dar 15 sobre 15. Acá hay un error, nos daría 15 sobre 15, y ese 15 sobre 15, entonces nos daría que la probabilidad es de 1. 15 dividido entre 15 nos va a dar como probabilidad 1. Y eso hace que lo que nosotros tengamos como elementos, en estos casos particulares, tengamos que nos encontremos con que aquí pues la probabilidad va a ser del 100%. ¿Cuál es la probabilidad que si tengo 15 animales, 8 perros y 7 gatos, cuál es la probabilidad de que escoja un perro o un gato? Pues la probabilidad es del 100%. Voy a escoger alguno de ellos dos. ¿Listo? Y acá, eso es cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Entonces, cuando los eventos son mutuamente excluyentes, cuando la intersección es cero, o la intersección es vacía, o no existe intersección. En ese caso se dice que son eventos mutuamente excluyentes. ¿Cuándo son eventos no excluyentes? Cuando existe intersección, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos el conjunto de perros, ¿cierto? Y acá hay un conjunto de perros, pero en ese conjunto de perros hay unos que son café y hay otros son de color blanco. Entonces una pregunta diría, dentro de los perros, y acá tenemos los animales que son blancos. Entonces tenemos un conjunto de perros y tenemos un conjunto de animales blancos. Los perros por ser animales y estos por ser blancos, entonces están ahí en el conjunto, ¿cierto? Entonces si yo tengo la probabilidad de obtener un perro o un gato, o blanco, perdón, perro o blanco, que sea perro o que sea un animal blanco, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un perro, ¿no?, o un animal blanco, ¿cierto? La lógica es que hay perros blancos, debemos restar el doble conteo. Entonces, tendríamos que empezar a contar cuántos elementos tenemos, ¿cierto? Porque nos dicen perro. Entonces usted dice perro. Entonces, claro, perro. Perros, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos 8 perros de 15. Acá en animales tendríamos que mirar cuál es la condición sobre los animales. Si tenemos 5 animales, de los cuales 3 son perros y 2 pueden ser gatos, ¿cierto? Gatos no blancos, dorados, entonces tendríamos 5 sobre 15. Pero aquí está la parte que debemos manejar, y es que como hay intersección, se debe restar la probabilidad de la intersección, probabilidad de que sea perro o que sea un animal blanco, menos la probabilidad de que sea perro y animal blanco. Y eso nos va a dar un total de la probabilidad que podemos encontrar para este caso cuando son eventos no excluyentes, es decir, que la intersección es distinto de vacía. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes hasta acá? Bien, entonces vamos a seguir, vamos a continuar con esta parte que es la regla de la multiplicación. Cuando hablamos de la multiplicación estamos hablando de que estamos navegando sobre la I. Recuerden que esa I lógica nos está representando a nosotros lo que es el concepto de multiplicación. Es decir, que yo hallo las probabilidades y si hallo las probabilidades, entonces esas probabilidades indican, esas probabilidades las debo calcular por aparte y me van a indicar que yo voy a multiplicar las distintas probabilidades o los resultados. Digamos que si acá tenemos un evento A y acá tenemos un evento B y acá tenemos un evento C, entonces lo que hacemos es calcular la probabilidad a través de la regla de Laplace para cada evento, la probabilidad de A, la probabilidad del evento B y la probabilidad del evento C. ¿Qué hacemos? Pues que después multiplicamos todos los tres eventos, probabilidad de A por probabilidad de B por probabilidad de C, y eso nos va a dar a nosotros cuál es la probabilidad total, ¿no? Probabilidad de que se cumpla, que si lanzo un dado, que si tiro una moneda sería un evento C, que si giro una ruleta sería otro evento, y así sucesivamente. Entonces, cuando necesitamos que ocurran eventos múltiples en secuencia temporal, es ahí, ¿cierto? Y luego B, primero A, y luego B, y luego C. Entonces lo que hacemos es multiplicar las probabilidades que nos encontremos en cada paso, en cada evento, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá?
al multiplicar fracciones menores a 1, ustedes saben que el resultado siempre se hace más pequeño. Una secuencia larga de eventos es cada vez menos probable, ¿cierto? Si yo tengo más y más eventos y como todas estas multiplicaciones están entre 0 y 1, al hacer el producto pues me va a quedar un número que cada vez es más pequeño, tiende a 0, se acerca a 0 sin ser 0 dependiendo del ejercicio, el contexto en el que estemos trabajando. El efecto del tiempo, ¿cierto? La dependencia e independencia. Cuando hablamos de que son eventos independientes, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos acá, en esta parte que tenemos acá, tenemos unas balotas, ¿cierto? Y dentro de esas balotas, cuando hablamos de que las tenemos en una urna, en una vasija, etcétera, hablamos de eventos independientes cuando se hace reemplazo. Es decir, cuando yo cojo una balota, la extraigo, la miro y la vuelvo a integrar al recipiente donde está. Eso se llaman que los eventos son independientes. Tienen la característica de ser independientes porque usted está sacando una balota y la está volviendo a meter, ¿cierto? Entonces, si acá nos preguntaran cuál es la acción de sacar azul y luego verde, ¿cierto? Tenemos unas balotas azules y tenemos unas balotas verdes y hay otras cafés, ¿cierto? El universo se reinicia en cada paso. El denominador es constante, o sea, no varía. Yo llego y cuento, ¿cuántas balotas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Debo contar el total, acuérdense que el universo es el total, ¿cierto? Y si digo si azul, entonces ¿cuántas azules hay de total? Calculo la probabilidad y cuántas hay de verdes en total, calculo la probabilidad. Al ser eventos independientes, o sea, con reemplazo, porque estoy sacando una bola y la estoy volviendo a meter, entonces lo que hago es multiplicar los resultados para encontrar la probabilidad como eventos independientes, ¿cierto? Vamos a revisar y vamos a mirar acá otro ejemplo en particular que nos aplique esto de eventos independientes. Bueno, ahora vamos a mirar qué son los eventos dependientes, cuando nos hablan sin reemplazo. Entonces yo saco la balota y la dejo afuera. Eso quiere decir que si yo saco una balota azul y luego una verde, pues el universo cambia de acuerdo a la extracción, porque ya no voy a tener la misma cantidad de balotas azules, entonces la probabilidad se modifica, ¿cierto? La primera extracción altera permanentemente al espacio muestral, o la primera o la segunda, de acuerdo a las balotas que se vayan a escoger. Entonces el denominador se va reduciendo. Si empecé con 8 y ya saqué una, ¿cierto? Entonces si ya saqué una, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y saqué una, entonces ya me van quedando 7, y si saco otra, ya me van quedando 6, y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos es multiplicar las probabilidades de que sea azul, ¿cierto? Hay 2, 4, 5 azules, 5 de 8, y hay una, digamos que si hubiese una de color verde, entonces sería 1 sobre 7. Vamos a mirar este mismo ejemplo con modificaciones para que nos quede más claro cuándo son eventos independientes con reemplazo y eventos dependientes sin reemplazo. Bien, entonces continuando en esta línea de la probabilidad, vamos a hablar de la probabilidad condicional. En la probabilidad condicional hay que tener en cuenta que puede suceder un evento A dado que ya sucedió un evento B, ¿cierto? La notación que vamos a usar es probabilidad. Aquí en esta parte tenemos probabilidad de A dado que ya sucedió B. Esto se escribe así: A, una rayita o un slash, B, probabilidad de que suceda A dado que ocurrió B. O sea, el condicional, por eso se llama probabilidad condicional. El condicional nos indica que ya sucedió B, dado que ya ocurrió B. ¿Cuál es la mecánica visual de esto? De acuerdo a lo que tenemos acá. La frase dado que ya ocurrió B significa que el universo entero se reduce, ¿cierto? El universo, acuérdense, es el total de posibilidades que nosotros tenemos cuando hablamos de probabilidad. Entonces eso se va reduciendo. Entonces descartamos absolutamente todo lo que esté fuera de B, ¿cierto? Entonces todo lo que está fuera de B lo vamos a descartar. ¿Cuál es el efecto? El denominador original desaparece, ¿cierto? El nuevo denominador es únicamente la suma de los elementos dentro del lente de aumento.
Eso lo vamos a ir mirando y lo vamos a ir tratando en la medida en que vayamos mirando y revisando algunos otros ejemplos sobre esta parte. Listo, ejemplos aplicativos. Bien, vamos a continuar acá. Entonces acá tenemos un ejemplo. Dice leyendo contingencias, tablas. Esto se llama una tabla de contingencia. Se llama una tabla de contingencia, otros lo llaman una tabla de doble entrada. Y es porque tenemos acá en esta tabla dos informaciones. Tenemos una de forma horizontal y otra de parte vertical, ¿cierto? Mira, horizontal tenemos niños, adultos, seniors, total general, y vertical tenemos masculino, femenino y total general. Es una tabla que se puede mirar como de doble entrada. Es una tabla que nos puede aparecer a nosotros cuando tenemos este tipo de contextos y este tipo de situaciones con los que trabajamos en la probabilidad condicional o en la probabilidad simple o en la probabilidad compuesta. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo tenemos una carrera atlética donde participan 200 personas. Mire, acá tenemos. Nos dicen que hay niños, 25 de género masculino, 25 femenino, total de niños 50. Nos dice que adultos hay 52 masculino, 38 femenino, 90 en total. Nos dice que seniors, que son las personas mayores, hay 41 masculinos, 19 femeninos, 60 en total. Si nosotros sumamos esto, 5 más 2, 7 más 1, 8, ¿cierto? 2, 7 y 4, 11, 118. Por acá tenemos 5, 13, 22, llevo 2, 4, 7 y 1, 8, me da 82. Y si sumamos esto nos da 0, nos da 14 más 6, 20, 200. ¿Listo? Cuando ya tenemos ahí, nos pide este ejemplo, o que este ejemplo nos está pidiendo lo siguiente, y es que miremos cuál es la probabilidad, dice acá el reto, calcular la probabilidad de que escojamos una mujer dado que es adulta. Entonces, la pregunta ahí sería, repito, calcular la probabilidad de que se escoja una mujer dado que es adulto. Entonces, acá nos plantean lo siguiente. Nos plantean que el paso 1 es aplicar el lente, ¿cierto? Dado que es adulto, fíjense que la condición es que sea adulto, por eso se llama condicional. ¿Cuál es la condición? Que sea adulto. Ilumina solo la fila de adultos. Entonces fijémonos acá en la tabla. Si la condición es adulto, yo no tengo por qué irme a mirar niños, no tengo por qué irme a mirar seniors, ¿cierto? Sino voy a centrarme en la parte, en esta fila, donde me dice adultos, ¿cierto? El universo. Esa es la parte de aplicar el lente en esta parte. Si usted ya está ubicado ahí, entonces mire el paso 2, el universo. El nuevo denominador es la suma de esta fila. Entonces, si yo sumo adultos, ¿cuántos hay? 52 más 38, hay 90 adultos, ¿cierto? Entonces, el paso 3 me diría que dentro de esos 90, yo debo mirar cuántos son mujeres, porque me preguntaron probabilidad de calcular la probabilidad de que sea una mujer, dado que es adulto, ¿cierto? Entonces, mujeres hay 38, aquí lo tenemos, femenino dice, adultos, femenino, esto es como la intersección, 38. Es como hay 38 mujeres, el resultado sería 38 dividido entre 90. Nosotros debemos hacer la división, ¿cierto? Porque es una división que nos va a dar un número decimal. Si usted divide 38 entre 90, pues le va a dar 0,422222. Si eso lo pasa a porcentaje, acuérdese que usted puede tomar el número decimal y pasarlo a porcentaje. Entonces eso lo multiplica por 100 y le va a dar 42.2%. Entonces la probabilidad de que se escoja una mujer, dado que es adulto, es del 42.2%. Eso cuando estamos trabajando en tablas, cuando estamos trabajando tablas de contingencia, donde nos dan doble información y donde por supuesto acá en este ejemplo se aplica el concepto de probabilidad condicional. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, vamos a seguir entonces. Yo les había contado que existe dentro de las técnicas de conteo algo que se llama diagramas de árbol. Los diagramas de árbol es una herramienta que nos permite a nosotros, una herramienta visual que nos permite ver las posibilidades, ¿cierto? Transforma de pronto desde el punto de vista gráfico un poquito lo que es el álgebra
y la geometría lo transforma, eso que tenemos en fórmulas, lo podemos interpretar a través de un esquema, a través de un gráfico geométrico, que es el diagrama de árbol. Entonces, el diagrama de árbol es cuando uno va mirando posibilidades y dentro de las posibilidades que vamos mirando, vamos obteniendo que podemos encontrar esa regla horizontal, ¿cierto? La regla horizontal y, acá nos dicen, navegar la rama es igual a multiplicar las probabilidades, ¿cierto? Entonces nos hablan de una multiplicación. Regla horizontal, si yo voy así de manera horizontal, si yo voy recorriendo cada uno de estos caminitos, entonces estoy trabajando con la regla horizontal y debo ir multiplicando las probabilidades, ¿cierto? Navegar por una misma ruta hacia adelante requiere multiplicar. La regla vertical, que es cuando tengo acá ya los casos, las probabilidades al final. La regla vertical me habla de agrupar múltiples rutas finales, cuánto me dio acá, cuánto me dio acá, cada una de las rutas finales que cumplen nuestra condición, entonces sumamos todos estos resultados, ¿cierto? Agrupar puntas es sumar las probabilidades. Entonces, si yo voy verticalmente agrupando estas puntas, entonces lo que hago es sumar probabilidades. Pero si yo estoy de manera horizontal, lo que hago es multiplicar probabilidades. ¿Listo? Entonces, visualmente, el axioma visual es que la suma vertical de absolutamente todas las puntas finales de este diagrama de árbol tiene que ser exactamente 1 o tiene que ser el 100%, ¿cierto? Porque acordémonos que toda la probabilidad, siempre todos los casos, cuando agrupamos, tomamos todos los casos, la probabilidad nos va a dar como resultado siempre 1. Entonces, importante este diagrama de árbol, porque es la parte de cómo vamos a mirar. Si lo miramos horizontalmente, multiplicamos. Si lo miramos verticalmente en las puntas o en la parte final de los caminos, lo que vamos a hacer es sumar las probabilidades. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a continuar entonces. La probabilidad total. Vamos a calcular acá la probabilidad total y es una suma de caminos. Entonces aquí hay un ejemplo. El escenario. ¿Cuál es el contexto del que nos están hablando acá? El escenario acá dice, el señor Gómez será gerente, ¿cierto? El señor, un candidato, será gerente. ¿Cuál es la probabilidad total si su nombramiento tiene múltiples orígenes? ¿Sí? Entonces, si su nombramiento tiene múltiples orígenes, la probabilidad es, si se abre la sucursal, 0.6, ¿sí? La probabilidad de que no se abra la sucursal es 0.4, ¿cierto? Entonces acá tenemos por este lado 0.6, por este lado 0.4. Por acá, la probabilidad de que abra la sucursal y que sea nombrado gerente es del 0.7. ¿Listo? Entonces nos encontramos una probabilidad total, un camino acá por la parte de arriba, y por la parte de abajo la probabilidad de que no abra la sucursal y que sea nombrado gerente es del 0.1. Entonces aquí hay un embudo y ese embudo indica que está recibiendo las dos posibilidades, los dos caminos, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad total si su nombramiento tiene múltiples orígenes? Es la pregunta. Por el camino 1, que abre la sucursal y es gerente. Acuérdese que es una multiplicación. Estoy haciendo el camino horizontal y además tiene una I, ¿cierto? Abre la sucursal y es gerente, nombrado gerente. Entonces sería del 0.6 por el 0.7 y eso me daría 0.42, que si lo estoy interpretando en porcentaje sería el 42%. ¿Cuál es el camino número 2? Que no abra la sucursal y que sea nombrado gerente. Ese es el camino número 2. 0.4 por 0.1, ¿cierto? Multiplico estas dos probabilidades y me va a dar como resultado 0.04. Que si yo lo multiplico por 100 me va a dar el 4% únicamente, entonces es mucha más baja. ¿Cuál es la probabilidad total? Si yo sumo las dos puntas, entonces por este lado, por el camino de arriba, obtuve 0.42, por el camino de abajo obtuve 0.04, si yo sumo 0.42 y 0.04, eso me va a dar como resultado 0.46, es decir, el 46%. Entonces, si el señor Gómez será gerente, ¿cuál es la probabilidad total? Está pidiendo la total, acá la pregunta, si su nombramiento tiene múltiples orígenes. Entonces, la probabilidad total sería del 46%. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde estamos aplicando esta parte que tiene que ver con la suma de caminos, con lo que nosotros denominamos o llamamos la probabilidad total. ¿Dudas, comentarios, inquietudes sobre este ejemplo?
Bueno, bien, a veces nos podemos encontrar más ramas, ¿no? Acá estamos colocando en contexto lo que nos podemos encontrar. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que tiene que ver con el teorema de Bayes y que tiene que ver con esta aplicación y esta asociación que nosotros estamos haciendo sobre lo que es la probabilidad. Bayes o Bayes fue un matemático que también aportó a esto de la teoría de la probabilidad. A lo largo de la historia de las matemáticas han sido varios los matemáticos que han aportado a esta parte. Bueno, ¿y qué es Bayes o Bayes? El teorema de Bayes dice que es un viaje al pasado, o sea, lo que ha ocurrido anteriormente en un experimento o en un evento aleatorio del cual estamos mirando. Dice acá que Bayes asusta, pero visualmente es simple, ¿cierto? Es calcular la probabilidad retrocediendo en el tiempo. El escenario. Entonces, ojo que acá hay un ejemplo, dice el escenario. Sacamos una esfera y el resultado es roja. ¿Listo? Sacamos una esfera de una urna y el resultado es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la urna número 1? Miremos acá entonces, ¿sí? Entonces hay dos urnas. Está la urna número 1, que es el camino de arriba, la urna número 2, que es el camino de abajo. Entonces, tenemos roja, la probabilidad de que sea por la urna número 1 es un medio, la probabilidad de que sea en la urna número 2 es un medio. Si es roja, es de 2/5 la probabilidad, y si es azul, es de 3/5 la probabilidad. O sea, hay balotas o esferas rojas y azules, ¿cierto? Acá tenemos el otro camino, la parte inferior, la urna 2, tiene probabilidad de un medio. Si es roja, tiene probabilidad de 1/5. Si es azul, tiene probabilidad de 4/5. Entonces, fíjese que en ese paradigma del teorema de Bayes, cuando uno sabe hacer una lectura, en esa lectura tenemos que tener claramente cuáles son los criterios. Porque si no estamos claros en esos criterios, pues probablemente vamos a dar una explicación errada que no podemos encontrar su respuesta, ¿sí? Entonces, repito, el inicio es, ¿cierto? Sacamos una esfera y el resultado es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la urna 1? ¿Sí? Entonces, probabilidad de la urna 1 un medio, de que sea roja 2/5, de que venga de la urna 1 un medio y que sea azul 3/5, de que venga de la urna 2 y sea roja es 1/5, de que venga de la urna 2 y que sea azul es 4/5. Entonces, el escenario que tenemos es sacamos una esfera y el resultado es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la urna 1? ¿Cierto? La fórmula visual, el camino específico retrocedido, todos los caminos, sobre todos los caminos posibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cociente o una división entre el camino específico recorrido, ¿cierto? Y todos los caminos posibles. Entonces, en el cálculo, vámonos en la urna 1. ¿Qué pasaría si este es el camino? Urna número 1 que provenga de ahí. Y nos vamos hacia rojo, ¿cierto? Entonces vamos a tener que, si es de la urna número 1, acá dice es un medio. Y si es roja, 2/5. Como es una I, entonces multiplicamos, está haciendo el camino horizontal y es una I, entonces un medio por 2/5, eso nos da como resultado 0.2. Ahora miremos el otro caso, que es la urna 2 y la extracción es roja. Entonces en la urna 2, la posibilidad que sea en la urna 2 es un medio, y la probabilidad que sea roja de la urna 2 es 1/5. Si multiplicamos un medio por 1/5, nos va a dar 0.1. ¿Listo? ¿Qué dice el teorema de Bayes? El teorema de Bayes dice, coja el camino específico retrocedido, 0.2, ¿cierto? ¿Quién es el camino específico retrocedido? Al que me marca la urna 1. ¿Por qué ese? Porque la pregunta dice cuál es la probabilidad de que provenga de la urna 1, ¿cierto? Entonces yo tengo que irme por el camino específico y ese camino específico me marca que el resultado es 0.2. Pero lo tengo que dividir, ¿cierto? Eso lo tengo que dividir en todos los caminos posibles. Entonces, el camino 1, que es el que está acá arriba, nos dio como resultado 0.2, ¿cierto? Y el camino de la urna 2 nos dio como resultado 0.1. Entonces debo sumar 0.1 más 0.2, que me da 0.3.
Entonces divido 0.2 entre 0.3 y eso me da en porcentaje 66.6%. Quiere decir que la probabilidad, aplicando el teorema de Bayes, de sacar una esfera y que el resultado sea roja, la probabilidad de que viniera de la urna número 1 es del 66.6%, o si estoy trabajando en número decimal sería del 0.6666666. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de aplicación de lo que es el teorema de Bayes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios, dudas, inquietudes? Bueno, entonces vamos a continuar. En esta parte, el plano cartográfico de decisiones. Entonces aquí tenemos como un resumen de lo que hemos hablado y es cuántos eventos estamos midiendo, ¿cierto? Si es un evento el que yo estoy midiendo, entonces aplico la regla de Laplace, casos favorables sobre el total de casos. Pero si tengo eventos múltiples, me debo preguntar cuál es la relación lógica que hay entre ellos. Si es la palabra o, entonces aplico la regla de la suma, ¿cierto? De las probabilidades. Y me debo preguntar, ¿son excluyentes? Si no, restar la intersección. Si los eventos no son excluyentes, resto la intersección. Si tengo múltiples eventos, ¿y cuál es la relación lógica? Es la palabra i o la letra i, entonces es la regla de la multiplicación. ¿Hay reemplazo? Si no, ajustar el denominador. Es decir, si saco la balota y vuelvo y la coloco, o si la saco y la dejo ahí, debo tener en cuenta el denominador que se va restando. ¿Cierto? Si es la frase dado que, hablamos de probabilidad condicional, el universo se encoge, se reduce. Si es múltiples orígenes para un resultado, hablamos de la probabilidad total, sumar las ramas si estamos aplicando, por supuesto, si el problema lo estamos resolviendo a través de un diagrama de árbol. Si el resultado es conocido y se busca un origen, esa es la relación lógica, entonces es un teorema de Bayes que hay que retroceder en el árbol que tenemos ahí de posibilidades para mirar, para poder garantizar cuál es el resultado que nosotros vamos a encontrar. De manera pues que este tipo de elementos, este tipo de formas nos permiten a nosotros encontrar esas posibilidades que necesitamos, que debemos encontrar al momento de trabajar con la teoría de la probabilidad. Y acá quiero terminar con esto. La lógica siempre vence a la memoria. En la probabilidad, como en la vida, memorizar ecuaciones oculta la verdad. Dibujar los escenarios, mapear los caminos y entender visualmente el universo de posibilidades constituye el 90% de la solución. Hasta pronto.